Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariano Pulgar y esto es A Contracorriente. Continuando con la serie de videos sobre adoctrinamiento ideológico, hoy les quiero mostrar un material relacionado con el adoctrinamiento ideológico escolar. Les voy a mostrar el material que hay en uno de los libros de lengua castellana y literatura de tercer grado que cursa mi hijo de 8 años en un colegio público de la Comunidad de Madrid. Quédense conmigo y comenzamos. Antes de adentrarnos directamente en el material de los libros, me gustaría hacer algunas reflexiones. Como ya saben, el nombre de este canal refiere precisamente a ir en contra de la corriente, en contra del sentido común, cuestionando el sentido común. Y el sentido común hace muchísimos años que es estatista y socialista en muchos países de Occidente. España no es la excepción. España tiene escolarización obligatoria, y no solamente que tiene escolarización obligatoria, sino que tanto en las escuelas totalmente públicas como en las escuelas privadas pero subsidiadas por el Estado, es decir, escuelas concertadas, como a su vez en escuelas netamente privadas, la libertad de elección del contenido escolar es imposible, porque todas, a pesar de tener distintos grados de subsidio, de 100 a 0 en el caso del orden en el que la fui mencionando, todas están regidas por un Ministerio de Educación que hace una bajada de línea sobre los contenidos que los niños y jóvenes van a ver a lo largo de toda la cursada. Es decir, a pesar de que los chicos elijan un colegio o los padres elijan para sus hijos mandarlos a un colegio totalmente privado, es imposible, si los chicos quieren tener un certificado válido para su futuro, que puedan elegir el programa escolar. Es imposible que puedan elegir los contenidos. Entonces esto representa un problema para las personas que no estamos de acuerdo con el tipo de contenido que nuestros hijos ven en el colegio. La posibilidad de educar a nuestros hijos en una institución privada no nos garantiza a nosotros la posibilidad de elegir el contenido, y simultáneamente está prohibido por ley y la gente es perseguida por querer educarlos en casa. Es decir, el homeschooling o la educación en casa en España está absolutamente prohibida. Hay un montón de casos de niños que han sido desescolarizados y el Estado los ha obligado a reescolarizarse, es decir, que los padres que, estando en contra del contenido que reciben sus hijos en el colegio, consideran que es mejor educarlos en casa, establecen un programa de estudios que les permite a sus hijos desarrollar sus aptitudes, sus habilidades, tener soporte en sus inquietudes, recibir atención personalizada y directa por parte de sus padres, que son responsables y quieren lo mejor para sus hijos, pero el Estado, como no quiere renunciar a la posibilidad de adoctrinar a esos niños, entonces los fuerza a los padres, so pena de llevarlos a la cárcel, a que los reescolaricen. Entonces, fíjense que el panorama es particularmente desolador. Y como si eso fuera poco, cuando uno lleva estos temas al colegio y se queja y presenta una queja formal ante los maestros del colegio y le pide a los maestros del colegio que eleven estas quejas a las autoridades del colegio, como fue en nuestro caso, que el día 3 de octubre, después de haber revisado el material que habíamos recibido de los libros de texto de tercer grado de nuestro hijo, como dije antes, elevamos una nota al colegio, un análisis de 11 páginas en donde brindamos con lujo de detalles cada uno de los hallazgos que habíamos hecho en los libros con adoctrinamiento ideológico explícito en el libro de lengua castellana y literatura 3, concretamente de la editorial Edelvives. Tomo de ejemplo ese libro, seguramente si me meto con el de matemáticas o me meto con el de Natural Science o Social Science o me meto con el de inglés, vamos a encontrar absolutamente en todos contenido de adoctrinamiento ideológico, pero carecería totalmente de sentido que abordemos todos los libros en este video. Cuando hablo con las maestras después de una reunión de padres en donde me convocan para hablar sobre el desempeño de nuestro hijo,
Y les presento esta nota y ya veo a una de las dos maestras totalmente desencajada, enojada, incómoda por mi queja, en donde yo simplemente les acerqué un sobre con esta nota, con este documento que yo había preparado, y me empezó a increpar pidiéndome explicaciones y precisiones sobre lo que efectivamente había encontrado en el libro. Bueno, cuando me empezaron a pedir estas precisiones, yo la verdad es que no quería abordar este tema con las maestras porque quería precisamente darles la oportunidad de que leyeran el material con la misma tranquilidad que lo había hecho yo, aunque tranquilidad la verdad que no sería la definición correcta, porque la verdad es que estuvimos profundamente perturbados y alarmados, pero bueno, es una forma de decir que nos tomamos el tiempo suficiente para leer minuciosa y concienzudamente el material y poder sacar conclusiones y hacer un análisis responsable y preparar una nota para que precisamente las maestras tuvieran la misma oportunidad para leer el material que nosotros les habíamos pasado y sacar algunas conclusiones. Bueno, me empezó a increpar y me dijo, quiero que me muestres la página del libro que tiene adoctrinamiento ideológico. Bueno, tomemos por ejemplo la página 46. Entonces me doy cuenta que la maestra tenía una versión diferente del libro que tenía nuestro hijo. Entonces le digo, pero tu libro es diferente. Sí, es que es el libro para profesores. Para aclarar, nuestros hijos tienen un libro de textos. A su vez, tienen un libro de actividades acompañado a ese libro de textos para que no tengan ni siquiera que escribir o transcribir o copiar del pizarrón los contenidos. Como si fuera poco, los maestros tienen preparada la clase y tienen digerida la clase que tienen que dar de acuerdo a la determinada unidad del libro. Y así y todo, hay una epidemia dentro del colegio, hablo del aula de mi hijo, pero estoy bastante seguro que debe pasar lo mismo con otras aulas, de trastorno de déficit de atención. Hay niños, muchos niños, no estamos hablando de una cantidad insignificante de niños, hay muchos niños diagnosticados por una psicopedagoga, por un psicólogo, con trastorno de déficit de atención. No obstante, como dijo Elon Musk muy sabiamente, yo creo que acá confundimos déficit de atención con déficit de interés. Esto yo lo veo en cierta manera como algo positivo, ya que nuestro hijo básicamente le da bastante poca bolilla a lo que le dicen las maestras y puede evitar, gracias a eso, que toda la basura que está dentro de sus libros le llegue a su cerebro. Tenemos un sistema educativo de curso forzoso, es decir, los padres no podemos elegir el contenido que van a ver nuestros hijos y no contentos con eso, los maestros se enojan con nosotros porque les decimos que el contenido de los libros no corresponde con nuestros valores morales y como si no fuera suficiente, los maestros no son capaces de motivar a los niños a pesar de que tienen todo el material servido, es decir, precisamente eso lo considero algo positivo, como tienen todo el material servido, eso les debería dejar espacio, les debería dar lugar para que sean creativos a la hora de abordar la materia y a la hora de motivar, incentivar y contagiar las ganas y el entusiasmo a los niños, no obstante, no lo logran. Entonces yo considero que todo el sistema educativo, tal como está planteado, es un fracaso estrepitoso. Y como si eso fuera poco, encima, todo el contenido que ven está politizado e ideologizado que sistemáticamente les va pudriendo la cabeza a nuestros hijos. Para mí, esto es un verdadero escándalo. Pero vamos a dejar esta introducción y vamos a pasar directo al material. Específicamente, estos libros son de la editorial Edelvives. Por lo que tengo entendido, es de una institución o depende de una institución de la Iglesia Católica, que se supone que es una institución conservadora o que tiene valores morales alineados con la fe católica. No obstante, el contenido del libro no está reflejando eso. Este es el libro, como decía, Lengua Castellana y Literatura 3, es decir que esto es de tercer grado de la primaria. Y sin necesidad de adentrarnos demasiado en el contenido del libro, ya estamos viendo en el índice la primera bandera roja. Acá hay una columna en donde muestran las unidades del libro y hay otra columna que tiene una especie de etiqueta y abajo muestran la correspondencia entre las unidades del libro con un
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Acá tenemos una gran señal de alarma, porque lo que estamos viendo es que dentro de las aulas, dentro de los libros de nuestros hijos, hay una vinculación que ni siquiera está solapada, sino que es absolutamente explícita. Esto es pornografía política a la luz del día, en donde nadie intenta siquiera ocultar sus intenciones de adoctrinar políticamente a nuestros hijos, en donde cada una de las unidades del libro se corresponde con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Una entidad multilateral, multinacional y globalista. Me gustaría aprovechar una cita que encontré a propósito en el libro que dice algo así: la fábula muestra que a los hombres prudentes no les pasan desapercibidas las trampas de los malvados. No es casual que nuestros hijos reciban esta basura ideológica en el colegio. Muy bien, vamos a empezar con las noticias relacionadas a la ley dentro de la cual están enmarcados estos libros. Lo que les quiero compartir en principio es una noticia del diario El Mundo relacionada a esta ley CELAA. La ley CELAA refiere al apellido de la impulsora de esta ley en el Congreso. Educación recurrirá a los tribunales si las comunidades del Partido Popular se rebelan ante la ley CELAA. Las federaciones del PSOE vigilarán que la ley se implante en cada rincón del país. Es decir, no se puede evitar la implantación de este sistema. El partido político socialista, el partido político de izquierda, quiere evitar a toda costa que el partido político de centro-izquierda, porque acá le dicen al PP partido de derecha, pero claramente es un partido de centro-izquierda, nada de eso es de derecha, y claramente no defiende la libertad, sino dentro de la Comunidad Autonómica de Madrid se podría elegir el tipo de educación que tienen nuestros hijos. De hecho, Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que iba a revisar los libros y evidentemente los libros los habrá revisado, igual llegaron a las aulas, por lo tanto, aunque sea por omisión, se ve que está de acuerdo con la basura que reciben nuestros hijos. Pero el Partido Socialista tiene especial interés en que este contenido llegue a las aulas, es decir, los esbirros de la Organización de las Naciones Unidas, los esbirros de Bruselas, quieren que todos nuestros hijos sean adoctrinados con esta basura. Continúo. Vamos a ir directamente ya al contenido del libro. Vamos a saltar a la página 46. Muy bien. La página 46 realmente es para agarrarse los dedos con la puerta. Para empezar, comparten un decálogo de los derechos de la infancia. Este decálogo está redactado por una poetisa de origen español y no es casual que esta poetisa sea feminista y lesbiana. Vamos a ver cada uno de los puntos que están planteados en este decálogo. Por empezar, la mención recurrente a los niños y las niñas. Recurrí sobre este tema a la RAE y la RAE recomienda o hace una nota sobre este tema diciendo lo siguiente: la actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va en contra del principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas, políticas e ideológicas. Por lo tanto, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la relación y lectura de los textos. Es decir, según la Real Academia Española, la manera en la que están redactados los libros de texto van en detrimento del aprendizaje de los chicos. Las niñas y los niños tienen derecho a crecer sanos y felices. Son inocentes, puros. Y escuchen esto: no saben de política, ni de dinero, ni de intereses, ni de geografías, ni de odios. Y si tienen suerte, seguirán ignorando estos temas de mayores. Dicho de otra manera, si tiene suerte el gobierno y si tienen suerte los organismos multilaterales globalistas, los niños se van a convertir en adultos ignorantes. No van a saber ni de política ni de dinero. Es decir, no van a poder desentrañar los misterios de la política ni van a saber manejar sus finanzas jamás.
por lo tanto van a ser pobres y esclavos. Continuamos. Las niñas y los niños tienen derecho a tener un nombre al que responder y una casa en la que vivir. Y si no les gusta su nombre, que se inventen otro que suene mejor. Según la Ley 20/2011, la edad legal para cambiarse el nombre en los niños es de 16 años. ¿Me pueden explicar por qué motivo a un niño de 8 años le quieren inculcar la idea de que se puede cambiar el nombre cuando la edad legal para hacerlo la duplica, es decir, es de 16 años? Yo, francamente, no lo entiendo, a menos que haya una clara intencionalidad de cambiar la identidad de los niños hacia otra cosa. No sería raro que hacia otro género sexual. Las niñas y los niños tienen derecho a que se les proteja de todo lo malo. Tienen derecho a que no les enseñemos violencia, crímenes ni guerra y a que no les bombardeemos con hambre, susto y metralla. Qué interesante, porque ya en principio, cuando dicen acá son inocentes puros, no saben de política, no obstante, el índice del libro está 100% relacionado con objetivos políticos y globales, y por otro lado dice que no los bombardeemos con susto y metralla. Acá dice, en La Hora del Planeta, vivimos un momento decisivo para la naturaleza. La crisis climática es una realidad y hay que actuar ya. Es decir, no se supone que los estemos alarmando, ni se supone que los bombardeemos con hambre, susto y metralla. No obstante, simultáneamente arengamos permanentemente con el catastrofismo climático. Las niñas y los niños tienen derecho a recibir una educación buena y gratuita. En principio la educación no es buena, o sea que ya lo que está escrito no se cumple. Y segundo, la educación, según este decálogo de esta señora feminista y lesbiana, tiene que ser gratuita. Bueno, pero empezar, la educación no es gratuita, está pagada con impuestos. Impuestos de los pagadores de impuestos, es decir, nosotros, los ciudadanos que nos vemos forzados a pagar impuestos o a ir a la cárcel. Esas son las dos alternativas que tenemos. Y entonces la educación no es gratuita. Incluso si no pagásemos una cuota para que nuestros hijos vayan al colegio, de todas maneras estamos pagando por esa educación. Por lo tanto, no es gratuita. Entonces, si no pagamos los impuestos, vamos a la cárcel. Si no mandamos a nuestros hijos al colegio, vamos a la cárcel. Parece que esto tiene algunas otras intenciones. Continuamos. Las niñas y los niños tienen derecho a ser protegidos contra el racismo, la discriminación religiosa y cualquier otra práctica inhumana. Nacen para ser mejores que nosotros, no para ser nuestras víctimas. Nosotros, por lo menos a nuestro hijo, le inculcamos que tiene que jugar y relacionarse con cualquier otro niño con el que tenga ganas de hacerlo. Jamás, absolutamente jamás, mencionamos cuestiones de discriminación ni por su coeficiente intelectual, ni por su aspecto, ni por su religión, ni por ningún otro parámetro. Es decir, el solo hecho de mencionar estos temas que ni siquiera tenían en su cabeza, hace que los chicos empiecen a pensar en esos temas. Nacen para ser mejores que nosotros, no para ser nuestras víctimas. Bueno, temo que está ocurriendo lo contrario. Los chicos son víctimas del adoctrinamiento ideológico en el colegio. Son víctimas de lo que les dicen sus maestros, si es que los maestros quieren compartir esta basura. Vamos a continuar. Página 49. Muy bien. A ver, acá hay un texto en donde hablan de los derechos del niño. ¿Crees que hay casos en los que no se cumplen los derechos de la infancia? Observa las fotos y haz una lista de otras situaciones en que los derechos de la infancia no se cumplen. Para ir a la escuela, Nandi debe caminar cada día 3 horas por la selva de su país. Berkan y Leila han tenido que abandonar su hogar y su país a causa de la guerra. Acá hay evidencia incompleta en el primer caso. Nadie sabe exactamente por qué
Nandi debe caminar cada día 3 horas por la selva para poder llegar al colegio. Lo más probable es que el país a donde vive tenga una educación estrictamente regulada, estatal, igual que en España, que no esté permitida la educación libre. Si los que redactaron este libro leyeran un poquito más y no recibieran pura y exclusivamente la basura que el Estado les dice que tienen que imprimir, hubieran leído El bello árbol de James Tully, en donde explica cómo funcionan las escuelas privadas low cost dentro de cada aldea. Y esas escuelas privadas low cost son escuelas que organizan los mismos vecinos, normalmente una madre que empieza a educar a sus propios hijos y a su vez otros padres delegan a sus hijos a esta primera persona para que les cuide a sus hijos, además de brindarles una instrucción básica y elemental, mientras que ellos tienen que salir a trabajar a lugares distantes. Es decir, en los lugares a donde se deja que el mercado funcione, empiezan a aparecer alternativas de bajo costo, alternativas accesibles incluso para una persona que gana menos de $30 por mes, para que cualquier niño pueda tener educación en el lugar a donde reside. Entonces, ¿cuál es el objetivo de plantear este caso dentro de un libro de texto de un niño de 8 años en un país desarrollado? ¿Inspirarles culpa porque tienen posibilidades y otros niños no las tienen? Si ni siquiera saben por qué esos otros niños no tienen las mismas posibilidades que ellos. Esto es un tema político. Acá lo que se quiere hacer es generar culpa, es generar la sensación de que hay una profunda desigualdad entre la realidad que viven nuestros hijos y la realidad que vive esta niña en un país distante de África. Berkan y Leila viven en un país en guerra. En los países en guerra están suprimidos los derechos fundamentales. ¿Cuál es el propósito de esto? Mostrarles a nuestros hijos que viven y tienen una buena vida en un país desarrollado, que hay guerras en el mundo, que los chicos sufren. Lo que quieren es generar culpabilidad, no hay otro propósito. Vamos a continuar. Página 51. Esta página es particularmente importante. El género del nombre. No sé si se dan cuenta, pero a primera vista se ve muy clarito los paraguas con los colores de la bandera LGTB o LGTBI o LGTBIQ++, o como diablo sea que se llame. Esto no pasa desapercibido para una persona atenta, pero evidentemente ya están introduciendo esta basura dentro de los libros de los chicos. La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué sigue después? Porque yo ya sé exactamente qué sigue después. Después sigue esto. Libros como este, en donde muestran una historia que se supone que es un libro inclusivo, en donde Gonzalito tiene 2 papás. Y duerme en la cama con ellos. Son 2 hombres que duermen en la misma cama con un niño. Pero eso no tendría nada de malo si es por el detalle que los 2 hombres están desnudos. La pregunta es, después de eso, ¿qué sigue exactamente? ¿Que los juguetes sexuales no tienen edad? ¿Que eso es lo que se está viendo en la educación sexual integral dentro de los colegios de Argentina? ¿Cómo que no tienen edad? Claro que tienen edad. Tienen edad porque los niños tienen que poder procesar lo que es la sexualidad y no están preparados para entender eso hasta que tienen muchísimos años más. Vamos a la página 112, identificar los adverbios. Acá hay un cuento que se llama El viento, pero fíjense en el detalle cuentos negros para niños blancos. La pregunta es, ¿por qué está escondido a plena vista el tema racial adentro de un libro de textos? ¿Es realmente indispensable mostrar una historia de un libro de textos de cuentos negros para niños blancos? ¿Es realmente necesario meterlo o hay otra intencionalidad? Pasamos a la página 36. El género y el número del adjetivo. Los adjetivos tienen el mismo género y el mismo número que los nombres a los que acompañan. Hasta acá, nada alarmante. No obstante, fíjense los ejemplos. Energía limpia, agricultura ecológica, papel reciclado y trabajo digno. Energía limpia. ¿Qué es la energía limpia? Porque la Comunidad Europea hasta hace un tiempo consideraba la energía nuclear como una energía
contaminante o una energía no limpia. Pero hace un tiempito, hace relativamente poco, la consideraron una energía limpia. Pero ¿saben qué? España de todas maneras está cerrando sus centrales nucleares. ¿Cuál es la energía limpia? ¿Lo que al burócrata de turno se le ocurre? Y si un día cambia de parecer, hay que desmantelar todo el trabajo y destruir toda la matriz energética de nuestro país. ¿Qué es un trabajo digno? ¿Un mileurista? ¿Un trabajo digno es que haya más del 27% de desempleo juvenil? ¿Un trabajo digno es el que no les permite a los jóvenes independizarse y tienen que vivir pasados los 30 años en la casa de sus padres? ¿Eso es un trabajo digno o son simplemente todos los enunciados y todas las consignas de las políticas de izquierda? Eso es lo que están metiendo dentro de los libros de nuestros hijos. Continúo con la página 36. Las cualidades y las profesiones no se deben asignar a las personas por su género. Por ejemplo, las tareas del hogar y el trabajo doméstico son labores de las personas que conviven juntas y la responsabilidad debe ser compartida. Eso me resulta extrañamente familiar. Hace poquito, Sumar, con el Ministerio de la Igualdad, desarrolló o mandó a desarrollar una app que se llama Me Toca, que por cierto costó la friolera de 300.000 euros, un verdadero despilfarro estatal, que es una app que sirve para precisamente llevar la contabilidad sobre las tareas que lleva adelante cada uno de los integrantes de una pareja. Interesante, ¿no? O sea, parece que el Estado se tiene que meter dentro de las decisiones de una pareja y tiene que ir por encima de los pactos que se hacen dentro de una familia. ¿Cuál es el problema si yo hago el 100% de las tareas domésticas y mi esposa tiene un trabajo fuera de casa, por ejemplo? Y yo hago todo en casa y mi esposa no hace nada en casa. ¿Cuál es el problema si es exactamente al revés, como se hacía antes? En donde la mujer hacía el 100% de las tareas domésticas o un alto porcentaje de las tareas domésticas y el hombre era el que se ocupaba de la provisión del dinero en la casa, teniendo un trabajo fuera de casa. ¿O parece que es más digno trabajar para un tercero fuera de casa, pero es indigno trabajar para tu propia familia? ¿Cómo es la cosa? Continuando, ¿por qué motivo se habla de género cuando se refiere en realidad a los sexos? Yo les quiero acá compartir un titular que me parece más que interesante del Diario de Sevilla. Disforia de género repentina, la alarmante consecuencia de la ley trans que preocupa a los psicólogos. Colectivos femeninos, expertos y profesores médicos denuncian que el lobby trans está provocando que miles de menores de edad, al confundir género con sexo, manifiesten disforia de género de inicio repentino con cambios irreversibles en el futuro. Esto está dentro de los libros de niños de 8 años. ¿Qué es lo que quieren generar en realidad? Quieren generar que los niños tengan una confusión, que se puedan cambiar el nombre, que se puedan cambiar el género, que se autoperciban como algo que no son y tomen decisiones que sean irreversibles. ¿Eso es lo que quieren en realidad? ¿Quieren generar cambios irreversibles en niños tan chiquititos? ¿Quieren ir inculcando año tras año la idea de que un niño que está atravesando profundos cambios físicos y hormonales puede tomar decisiones definitivas para su vida a una edad tan temprana, incluso en contra del consentimiento de sus padres? En Canadá ya está prohibido que los padres se metan en esas decisiones en relación a sus hijos. Ya hay padres que tienen órdenes de restricción para relacionarse con sus hijos cuando esos hijos deciden cambiarse de sexo, físicamente, no mentalmente. ¿A dónde quieren llevar este tema? Esto no es ni remotamente inocente. Todo esto es parte de un plan sistemático. Y fíjense cuándo empieza. A los 8 años. Si desde los 8 años les empiezan a pudrir el cerebro con esto y los padres no hacen absolutamente nada, ¿por qué? No porque sean negligentes, sino que para poder ganar una cantidad de dinero que les permita con dignidad vivir, tienen que trabajar los dos fuera de casa. ¿Quién queda para leer los libros, como hacemos nosotros, que sí tenemos esa posibilidad? De la cuna a la tumba.
el Estado se hace cargo de nuestros hijos de la cuna a la tumba. Quieren que nuestros hijos estén en el colegio desde las 7 y pico, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cuando los padres llegan, están absolutamente agotados y derrotados, no tienen tiempo ni energía para ponerse a leer y a revisar minuciosamente los libros. Y si tuvieran ese tiempo, tampoco tienen tiempo ni la posibilidad de ir a hablar con los maestros, ni tienen tiempo de pedir una reunión con la dirección del colegio, ni tienen tiempo de elaborar una nota como hicimos nosotros, ni de elevarla al colegio, que de todas maneras el colegio con esa nota no hizo absolutamente nada, siendo que la presentamos el día 3 de octubre y ahora es 10 de noviembre y todavía ni siquiera nos respondieron. Asumo que no van a hacer absolutamente nada. Estamos ante un escándalo, estamos ante una catástrofe. Yo les avisé a varios padres. A través de mi esposa, armamos un grupo con otros padres del colegio y le fuimos pasando información. Y varios nos dijeron, yo no veo ningún problema, está todo bien. Porque confían en el colegio en muchos casos. Otros porque son realmente idiotas y no hay otra explicación. Pero hay varias personas que no son idiotas, pero que confían ciegamente en el colegio, que creen que el colegio va a hacer lo mejor para sus hijos y que los maestros saben realmente lo que es bueno para sus propios hijos. Pero no es así. La verdad es que hoy no les voy a enviar un caluroso saludo. Estoy absolutamente furioso. Detesto que mi hijo tenga que pasar por esto. Detesto que nuestra hija que está en camino vaya a pasar por esto. Y voy a hacer todo lo posible para evitarlo. Les mando solamente un saludo. Nos vemos en el próximo video.